Mi nombre es Elara. Tengo 34 años. Me dieron un plato de papel mientras servían pastel en porcelana fina a todos los demás. Una vez usé el reembolso de mi beca para ayudar a pagar la factura de la luz. Nadie preguntó cómo me las arreglé después de eso. Así que cuando desestimaron mi investigación como una pérdida de tiempo, financié en silencio toda una ala de la universidad que ahora llaman hogar. Y tallé mi nombre donde antes solo había silencio. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo esto hoy? Comenta abajo. Nací en un pueblo pequeño donde los trabajos prácticos eran alabados y las pasiones silenciosas se veían como pasatiempos, no como futuros. Mi padre trabajaba largas horas como mecánico, y mi madre tenía 2 empleos de medio tiempo, ninguno de los cuales le traía alegría. Mi hermano mayor era el niño dorado, ruidoso, encantador, bueno en los deportes. Llevaba la esperanza de nuestra familia como una bandera. Yo, en cambio, llevaba preguntas en el bolsillo, libros en la mochila y silencio en la lengua. Desde pequeña, me atrajo cómo funcionaban las cosas. Desarmaba relojes, construía circuitos con chatarra y pasaba más tiempo en la biblioteca que en cualquier otro lugar. Una vez mi madre me dijo, eres demasiado callada para este mundo. No creo que lo haya dicho como un insulto, pero sonó como uno. Sonreía ante la audacia de mi hermano, reía con sus bromas, pero cuando yo llevaba a casa cintas de ferias de ciencias, decía, está bien, y las dejaba encima del refrigerador para que juntaran polvo. Aún así, la amaba. Los amaba a todos. Me hice responsable de ser útil. Cocinaba, limpiaba, ayudaba a mi hermano con sus tareas, aunque fueran temas que yo ya había dominado de memoria. Trabajaba los fines de semana en la preparatoria para ayudar a pagar la despensa. Cuando llegaron las cartas de aceptación a la universidad, la mía era de una de primer nivel, con beca completa. La de mi hermano venía con deudas. Mis padres reunieron dinero para su depósito de matrícula. A mí solo me dijeron, al menos no tenemos que preocuparnos por la tuya. Nunca pedí más que eso. Hice mis maletas sola. Tomé el autobús sola. Llegué al campus con 2 maletas, una laptop heredada y una taza agrietada que mi primita había pintado con las palabras reina de la ciencia en letras temblorosas y coloridas. Conservé esa taza durante cada examen, cada noche de laboratorio. Estaba astillada en el borde, pero se sentía como hogar. Mis años universitarios fueron un torbellino de bibliotecas, laboratorios y pequeñas victorias. Publiqué mi primer artículo de investigación en 2º año, coescrito con una profesora que creyó en mí más que nadie. Todavía recuerdo cómo me miró en nuestra primera reunión. Como si yo importara. Como si tuviera una mente digna de ser escuchada. En casa, la vida seguía. Mi hermano dejó la universidad después de 2 años y regresó para empezar algo real, lo cual significaba lanzar una idea de negocio inestable tras otra. Mis padres lo apoyaban cada vez, dinero, espacio, aliento sin fin. Cuando les conté sobre mi publicación, preguntaron si eso pagaba algo. Cuando obtuve una beca de investigación competitiva, dijeron, está bien, pero ¿cuándo conseguirás un trabajo de verdad? Aún así, llamaba todos los domingos. Mandaba parte de mi estipendio cuando mi padre enfermó y las cuentas se volvieron voraces. Visitaba en vacaciones, siempre llevando algún detalle. Mi hermano llevó a su nueva novia 1 año y todos quedaron encantados. Yo llevé vino del viñedo de un colega. Nadie lo abrió. Fue durante una de esas visitas, en mi último año de universidad, cuando noté el cambio. Mi cumpleaños pasó sin una sola palabra. Estaba acostumbrada a celebraciones discretas, pero esta vez, no fue olvidado. Fue ignorado. Vi el pastel en el refrigerador, chocolate, mi favorito, pero era para la promoción de mi hermano. Nunca me lo mencionaron. Los vi encender velas, reír, tomar fotos. Nadie se volvió hacia mí. Ni una sola vez. Esa fue la primera vez que lo sentí. No fue enojo. No fue tristeza. Solo, distancia. Como si los estuviera mirando a través de un cristal. Como si hubiera sido invisible todo el tiempo y recién me diera cuenta. Regresé al campus con esa sensación alojada detrás de mis costillas como un segundo corazón. Me volqué en mi trabajo con más enfoque que nunca. Mis profesores lo notaron. Mis colegas lo notaron.
Empecé a recibir llamadas de laboratorios de todo el país, ofertas, invitaciones, becas. Dije que sí a todas las que se sintieron correctas. Pero cada logro me hacía sentir que me alejaba más de las personas que me habían criado. Seguía diciéndome que estaba bien. Que el éxito no necesitaba ser comprendido para ser real. Que el amor familiar no siempre se vestía de aplausos. Pero en el fondo, sabía que algo se estaba desgastando. No solo entre nosotros. Dentro de mí. Un fin de semana, llegué a casa y vi que usaban mi taza de reina de la ciencia para revolver salsa en la cocina. Estaba manchada y con costras, abandonada sobre el mostrador sin cuidado. La recogí, no dije nada, y la lavé con agua caliente. Nadie se dio cuenta. La sequé en silencio, la guardé en mi bolso y la llevé de vuelta a la universidad. Algo había cambiado. Ese cambio, por pequeño que pareciera, fue la primera grieta en los cimientos. Fue el primer momento en que me di cuenta de que no solo me estaban ignorando. Me estaban borrando. Y no estaba segura de que iba a seguir permitiéndolo. Después de graduarme, me quedé en la ciudad. Mi beca de investigación se convirtió en un puesto de tiempo completo, y pronto dirigía un pequeño laboratorio enfocado en tecnología biomédica sostenible. Pasaba mis días rodeada de ecuaciones, cables y personas que veían valor en la precisión. En el silencio. En el rigor. No era glamoroso, pero era mío. En casa, mi hermano había comenzado otro emprendimiento, esta vez un negocio de pintura de casas de lujo. Mis padres estaban encantados. Mi madre actualizó su Facebook con el logo de él y publicó fotos de él de pie junto a mansiones relucientes que en realidad nunca fueron suyas. Cuando los visité, hablaban de sus planes, su crecimiento, su potencial. Yo era la chica del laboratorio. Así me llamaban. No con cariño. Con desdén. No preguntaban por mis patentes, mis presentaciones, ni por la conferencia internacional en la que fui oradora principal. Mi madre decía cosas como, no sé exactamente qué haces, pero al menos no te estás muriendo de hambre. Mi padre asentía, siempre callado, siempre más sombra que voz. Yo seguía enviando dinero. En silencio. No por obligación, sino por amor. Nunca lo pedían, pero siempre lo aceptaban. Cuando la camioneta de mi hermano se averió, transferí fondos el mismo día. Cuando mi madre necesitó trabajo dental no cubierto por el seguro, lo pagué por completo. Siempre hice lo que había que hacer. Y ellos siempre asumieron que venía de la suerte, no del esfuerzo. Un día, llegué a casa y descubrí que habían convertido mi habitación de la infancia en la oficina de mi hermano. Mi estantería había desaparecido. Mis premios estaban empacados en una caja en el garaje junto a herramientas oxidadas y latas de pintura sin usar. Mi nombre ya no vivía en esa casa. Esa vez dormí en el sofá. Nadie se disculpó. En la cena, mi madre hablaba entusiasmada sobre el fuego emprendedor de mi hermano. Dijo, él va a hacer que esta familia se sienta orgullosa. Por fin. La palabra por fin quedó flotando en el aire como un martillo. Yo estaba allí. Sentada a 1 metro de distancia. Y aún así sentí como si nunca hubiera existido. Esa noche solo se dirigió a mí una vez, para preguntarme si me molestaría ayudar a cubrir el pago inicial de una propiedad comercial que él tenía en la mira. Solo un pequeño empujón, dijo, para ponerlo en marcha. La miré. La miré de verdad. Ella nunca pidió ayuda cuando yo estaba escalando. Nunca preguntó cómo comía, cómo pagaba la renta durante los retrasos en la investigación, cómo me las arreglaba cuando se agotaban las becas. Pero ahora, podía pedir miles. Con ligereza. Con expectativa. Le di la misma inclinación de cabeza educada que había perfeccionado con los años. Ella lo tomó como un sí. Siempre lo hacía. A la mañana siguiente, mientras repartían el desayuno, a todos les dieron tazas de cerámica con fotos familiares y frases sentimentales. La mía era un vaso desechable de una gasolinera. Nadie vio el simbolismo. Pero yo sí. Empecé a verlo en todas partes. Tenían fotos de mi hermano en la pared con su uniforme de trabajo. Posando frente a paredes color beige que él había pintado. Su certificado de constitución enmarcado sobre la chimenea. ¿El mío? Escondido en algún lugar dentro de una carpeta sellada bajo mi cama, en el apartamento que ellos nunca habían visitado. Una vez, escuché a mi tía decir,
Al menos uno de ellos está haciendo algo útil. Mi madre estuvo de acuerdo. Esa noche, me quedé mirando el techo durante horas, oyendo esas palabras una y otra vez. Él recibió el futuro. Yo, los platos. Empecé a hablar menos en esas visitas. Aprendí a desaparecer sin salir del cuarto. No se daban cuenta. Si acaso, eso los hacía sentirse más cómodos. Menos complicaciones. Más espacio para el centro de atención que creían que él merecía. Aún los amaba. Pero dejé de ofrecer explicaciones. Dejé de compartir mis logros. Mi más reciente invento había sido adoptado por una empresa Fortune 500. No dije nada. Quería ver si preguntaban. No lo hicieron. En cambio, preguntaron si podía ser cofirmante de un préstamo comercial para el nuevo proyecto de mi hermano, una aplicación móvil que conectaba propietarios con decoradores independientes. Él no tenía experiencia en tecnología. Ni plan. Solo encantó. Al parecer, eso bastaba. Cuando dudé, mi madre frunció el ceño. Siempre estás en tu cabeza, Elara. Sé útil por una vez. Esa frase se clavó debajo de mis costillas como un cuchillo hecho de hielo. Sonreí con educación. Me excusé. Me senté en el porche en silencio mientras el viento agitaba las hortensias marchitas del jardín. Pensé en esa taza agrietada de mi prima, la que usaron para revolver salsa. Ahora la tenía en mi escritorio en el laboratorio. Sostenía bolígrafos, y una foto descolorida de mí con toga y birrete. Nadie la había enmarcado para la sala de estar de casa. Había sido el pilar financiero de nuestra familia durante casi una década. Pero en sus ojos, era fondo. No una hija. No una mujer con propósito. Solo una nota al pie de una historia más ruidosa. Y aún así, aunque me pasaban por alto, nunca imaginaron lo que se avecinaba. Nunca preguntaron qué había estado construyendo en silencio, o quién había empezado a escuchar. Existe un tipo particular de dolor que no viene de ser ridiculizada. Viene de no ser vista. De ser ignorada. Borrada como tiza en una pizarra que nunca fue tuya desde el principio. Volvió a pasar en la boda de mi prima. Había volado directamente desde una conferencia en Suiza, donde había hablado en un escenario global sobre innovación médica en comunidades desatendidas. Mi madre apenas levantó la vista de su asiento cuando llegué. Mi hermano ya estaba allí, riendo, brillando, su prometida reinando como una reina. La recepción fue en un lugar elegante con candelabros y suelos de roble pulido. Había asientos asignados, centros de mesa florales, menús impresos. Mi nombre no estaba en la lista de invitados. Al principio pensé que era un error. No lo era. La organizadora de bodas me miró y dijo, debes venir con los del catering. Llevaba un vestido azul oscuro y zapatos bajos. Sensato. Neutral. Aparentemente, invisible. Me quedé allí, parpadeando en una incredulidad tranquila. Mi madre finalmente se acercó, mirando la lista. Oh, dijo. Se suponía que no llegarías hasta mañana. Había confirmado mi asistencia 3 meses antes. He enviado un regalo. Pagado el ramo de la novia cuando la florista canceló a último minuto. Mi nombre había sido omitido del programa, del plano de mesas, de la presentación de diapositivas. Mi hermano, en cambio, aparecía en 5 de las 7 fotos del montaje familiar que se repetían en bucle. Yo no aparecía en ninguna. Ni siquiera de niña. Me sentaron en la parte de atrás. Cerca del baño. Entre una prima lejana que no había visto en 10 años y una silla vacía que permaneció así toda la noche. Durante los brindis, mi madre dio un discurso. Alzó su copa y dijo, por los hijos que nos hacen sentir orgullosos. Por quienes construyen legados. Todos aplaudieron. Ella miró directamente a mi hermano. Yo bebí agua y miré mi plato. Cuando abrió la pista de baile, salí al balcón. Llovía suavemente. Ese tipo de lluvia indiferente que no se molesta en disculparse. Me apoyé en la baranda y pensé en el laboratorio. En los estudiantes que me enviaban tarjetas de agradecimiento. En el experimento que había dejado funcionando toda la noche con una nota adhesiva. Vuelvo pronto, sigue soñando. Nadie me extrañó adentro. Más tarde esa noche, regresé y escuché a mi tío hablando.
Presumía del futuro imperio tecnológico de mi hermano. Mi madre intervino diciendo, al menos ya sabemos cuál de ellos llevará el apellido de la familia. Todos se reían. Yo me quedé allí, sosteniendo mi bolso como un escudo, esperando que alguien, cualquiera, me notara. Nadie lo hizo. Al salir, vi una mesa decorativa llena de reliquias familiares y símbolos de logros. Trofeos, fotos de graduación, zapatitos de bebé bañados en bronce. La cinta de feria de ciencias de mi hermano estaba enmarcada. La mía, la que había ganado oro regional y había inspirado mi carrera, no estaba allí. Esa noche conduje de regreso al hotel en silencio. La lluvia me siguió como una testigo paciente. Esa fue la noche en que me di cuenta de que esto no tenía nada que ver con el éxito. Podía ganar un premio Nobel, y aún así me pedirían que trajera las servilletas. Podía comprarles una casa, y aún así me darían un plato de papel. No lloré. No grité. Simplemente, me detuve. Dejé de intentar explicar el valor de mi vida. Dejé de esperar ser incluida en su círculo de orgullo. Unas semanas después, mi hermano organizó una cena familiar. La llamó una celebración de la visión. Mi madre lo ayudó a planearla. Fui invitada, apenas. El correo estaba dirigido a un hilo familiar compartido, sin saludo. Solo una hora y fecha. Llegué y encontré largas mesas de banquete adornadas con velas y cubiertos de plata. Se había invitado a gente del pueblo, antiguos profesores, vecinos e incluso a algunos políticos locales. Mi hermano dio un discurso frente a todos, agradeciendo a nuestros padres por haber criado a un líder. Yo me senté otra vez cerca del fondo. Cuando terminó, todos se levantaron. Aplaudieron. Mi madre se secó las lágrimas. Nadie me miró. Hasta que mi nombre salió en una broma pasajera. Ella siempre fue la callada, dijo mi hermano, sonriendo. Teníamos que balancear sus ecuaciones con mi carisma. Las risas recorrieron la sala. Yo no reí. Él hizo un gesto hacia mí y añadió, ¿saben? Fue la primera en la familia en ir a una universidad elegante. Lástima que no llevó a nada que la gente entienda. Más risas. Me quedé inmóvil. No parpadeé. No me moví. Sentí el peso de 100 miradas pasándome por encima. Descartándome. Volviéndome ruido de fondo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que me había convertido en su broma interna. El éxito incomprensible. La carga del talento. El recordatorio de algo para lo que no tenían palabras. Cuando terminó el aplauso y comenzó la música, me puse de pie. Me fui. Nadie me siguió. Nadie preguntó a dónde había ido. Esa noche conduje a casa con las ventanas abajo y el viento desgarrando mis pensamientos. Susurré algo en la oscuridad. No fue una maldición. No fue un plan. Solo una promesa. Me recordarán. Pero no porque se los pedí. Y lo que vino después se encargaría de eso. No con ruido, sino con un nombre que ninguno de ellos podría ignorar. Trazaba esa línea con el dedo, como una memoria que no podía borrar. Fue entonces cuando me di cuenta, había construido toda mi vida intentando demostrarles que estaban equivocados, pero en silencio. Con respeto. Con paciencia. ¿Y dónde me había dejado esa paciencia? Sepultada bajo su reflector. Esa semana, omití la llamada habitual del domingo. Nadie dio seguimiento. Dejé de enviar recordatorios de cumpleaños. Dejé de revisar sus publicaciones. Ni siquiera notaron mi ausencia. Una tarde, llegó un paquete. Una caja sin nota. Dentro había una colección de objetos de mi habitación de la infancia, mi vieja calculadora gráfica, mis medallas de feria de ciencias, algunos anuarios. Al fondo había un marco que nunca antes había visto, mi foto de graduación universitaria, aún sellada en el sobre que la universidad había enviado años atrás. Habían empacado los restos de mí y los enviaron como si fueran desorden. Me quedé mirando la caja durante horas. Luego, en silencio, encendí una vela, me senté en la esquina de mi laboratorio y comencé a escribir. No una entrada de diario. No una queja. Una propuesta. No era para mi familia. Era para la universidad que una vez les rogué que visitaran. La misma que ellos desestimaron como solo teoría.
Escribí una iniciativa de investigación que podría cambiar vidas, y la firmé con mi nombre completo. No le conté a nadie. Pero algo dentro de mí cambió. Dejé de intentar encajar en habitaciones que se burlaban de mi presencia. Dejé de repartir explicaciones como volantes que nadie leía. En su lugar, comencé a construir algo que jamás podrían ridiculizar. Algo más grande que todos nosotros. A partir de entonces, llevé el silencio como armadura. Aún asistía a eventos cuando me invitaban. Aún enviaba regalos cuando era apropiado. Pero ya no esperaba validación. Ya no respondía a los nombres que ellos me habían dado. Un día, mi madre envió un mensaje grupal preguntando si podía ayudar a financiar un nuevo local para el negocio de mi hermano. Significaría mucho para la familia, escribió. Nunca respondí. Ella escribió una vez más. Luego, nunca más. Pasaron semanas. Luego meses. No regresé a casa por las fiestas. Las pasé en el laboratorio, comiendo comida para llevar con estudiantes de posgrado que no tenían otro lugar a donde ir. Reímos entre algoritmos y café derramado. Compartimos historias de fracasos y esperanza. Me sentí más vista en esas paredes iluminadas por fluorescentes que en la mesa familiar de toda la vida. Dejé de mirar las fotos que publicaban. Dejé de buscar mi nombre en sus bocas. Porque ahora sabía, nunca había vivido allí. El amor que les había dado había sido inconmensurable. Sin nombre. Y completamente unilateral. Era hora de llamarlo de otra manera. Comencé a llevar una libreta pequeña. No de metas, sino de límites. Página 1. No existo para hacer sentir cómodos a los demás. Página 2. El silencio no es consentimiento. Página 3. La distancia no es crueldad. A veces es oxígeno. Escribí esas páginas no con rabia, sino con claridad. Había pasado años tratando de arreglar lo que no rompí. Tratando de ganar lo que debió haber sido dado libremente. Pero ya terminé. Terminé de perseguir invitaciones. Terminé de aceptar platos de papel cuando yo había puesto la mesa. Terminé de creer que la pequeñez era mi única seguridad. Entré al trabajo al día siguiente con un nuevo ritmo en mi andar. Sin fanfarria. Sin anuncio. Solo un fuego tranquilo y constante. Mis estudiantes lo notaron. Mi equipo lo notó. Había vuelto a mí misma. Una tarde, al cerrar el laboratorio, me detuve frente al gabinete de cristal donde exhibimos los premios del equipo. Mi taza agrietada estaba allí ahora, justo al lado de un artículo enmarcado sobre mi trabajo en herramientas de diagnóstico rápido para enfermedades raras. Nadie preguntó por la taza. Pero respetaban que estuviera allí. Y de algún modo, eso fue más de lo que jamás recibí de las personas que decían conocerme mejor. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría saber tu opinión, déjala en los comentarios. Hay una paz extraña que llega después de romperse. No porque el dolor desaparezca, sino porque lo hacen las expectativas. Ya no esperaba sus llamadas. Ya no esperaba sus elogios. Ya no sentía enojo. Solo quietud. Como estar bajo el agua, intacta ante el ruido. Desde fuera, nada cambió. Seguía respondiendo cuando enviaban mensajes prácticos. Seguía diciendo feliz cumpleaños cuando me lo recordaba una notificación. Pero emocionalmente, me había bajado del escenario. Ya no audicionaba para un papel que nunca quisieron que interpretara. El silencio no era estruendoso. Era limpio. En el trabajo, me volví aún más enfocada. Mi laboratorio creció. Nuestra investigación se profundizó. Presentamos una propuesta de subvención para una iniciativa de 5 años destinada a crear unidades de diagnóstico móviles que pudieran desplegarse en comunidades desatendidas. Era audaz, expansiva y costosa. No pestañeé. A puerta cerrada, comencé a diseñar una estrategia de financiación. No como una científica esperanzada, sino como una estratega. Había ahorrado cada centavo que no envié a casa. Había invertido temprano. En silencio. Mientras mi hermano alardeaba de escalar negocios que nunca generaban ganancias, yo construía algo que realmente crecía. Nadie sabía que tenía acceso a capital. Nadie preguntó. Eso me dio libertad. Me puse en contacto con una exprofesora que ahora estaba en la junta directiva de la universidad.
Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años. Ella fue la primera persona que vio mi trabajo y dijo, esto cambia vidas. Nos reunimos en un rincón tranquilo del campus un jueves por la mañana. Ella trajo té. Yo llevé planos. Quiero devolver algo, dije. Pero no solo dinero. Visión. Ella revisó las páginas. Los diseños. Las proyecciones. No habló durante mucho tiempo. Luego dijo, si hacemos esto, sabes que querrán poner tu nombre en algo. La miré. Firme. Serena. Entonces que sea en algo que no puedan ignorar. Nos dimos la mano. Ese fue el comienzo. La universidad inició el proceso formal. Tomaría meses, pero las ruedas ya estaban en marcha. Un nuevo edificio. Un nuevo legado. Y yo lo financiaría, no como un favor, sino como una decisión. No se lo conté a mi familia. Lo descubrirían eventualmente. En cambio, me enfoqué en el trabajo. Revisé planos. Me reuní con arquitectos. Elegí frases para la entrada. Mi favorita era una que había escrito al margen de un cuaderno años atrás. El futuro pertenece a los decididos en silencio. Cuando comenzó la construcción, la universidad mantuvo todo en secreto. Pedí que no hubiera prensa. Ni anuncios. Aún no. En casa, las cosas continuaron como siempre. Mi hermano lanzó otro emprendimiento. Un podcast sobre emprendimiento. Entrevistaba a dueños de negocios locales, en su mayoría amigos. Me llamó una vez, dejó un mensaje de voz preguntando si quería participar en un episodio. Nunca respondí. La siguiente vez que lo vi, fue a través de una pantalla. Mi primo publicó un video de él hablando en un evento de liderazgo local. Mi madre estaba sentada en primera fila. Comenzó con una broma, si no puede ser el más inteligente de la familia, al menos sé el que tiene mejor iluminación. El público rió. Mi madre aplaudió. La cámara pasó por su rostro. Se la veía orgullosa. Siempre lo estaba cuando el foco estaba lejos de mí. No sentí el ardor habitual. En cambio, miré las últimas fotos del equipo de medios de la universidad. El concreto ya estaba vertido. Las paredes estaban en pie. La placa estaba en diseño. Me enviaron un modelo, Centro de Investigación Biomédica Elara James. Lo miré largo rato. No por incredulidad, sino porque, por primera vez, mi nombre existiría en un lugar donde no podría ser movido, borrado o devuelto en una caja. Esa misma semana, mi madre envió un mensaje al grupo familiar, tan orgullosa de mi hijo por ser invitado a hablar en el banquete de innovación de la universidad este otoño. Hice una pausa. Y luego sonreí. Porque sabía algo que ella no. Acababa de finalizar la fecha para la inauguración del edificio. El mismo banquete. El mismo escenario. Ella había pasado años empujándome a un lado por ser incomprensible, por vivir en un mundo que no podía entender. Y ahora, ese mundo tenía una puerta con mi nombre. Aún así, no dije nada. Había algo casi delicioso en el silencio. No cruel. No engreído. Solo, sereno. Que ellos construyeran sus expectativas. Que se jactaran. Que creyeran que poseían el foco. Yo había diseñado todo el escenario. Empecé a guardar una copia del diseño del edificio doblada en mi cuaderno de laboratorio. Cada vez que la duda intentaba colarse, desplegaba el papel. Pasaba mi mano sobre la imagen. Mi nombre en letra serif limpia sobre puertas de cristal. No se lo conté a nadie. Pero mi silencio comenzaba a vibrar con algo más que memoria. Era poder. La calma antes de la tormenta no es ruidosa. Es compuesta. Escucha. Y cuando se mueve, nadie la ve venir. Comenzó con un sobre. Color crema. Pesado. El tipo de papel que lleva intención. Llegó un lunes, deslizado bajo la puerta de mi laboratorio, justo cuando estaba finalizando nuestro último lote de documentación para subvenciones. Reconocí el sello de inmediato, el escudo de mi alma mater en relieve dorado. El mismo emblema que una vez llevé en una sudadera descolorida. El mismo símbolo del que mi madre dijo que parecía demasiado caro para un título que no te iba a dar de comer. Lo abrí lentamente, deliberadamente,
como si el peso del momento mereciera toda mi atención. Dentro había una invitación formal. Elegante, discreta. Estás cordialmente invitada al banquete de donantes e innovación de la universidad. Mi nombre no estaba en la lista como invitada. Estaba como invitada de honor. Debajo de eso, las palabras. Para celebrar la visión, financiación e impacto innovador del Centro de Investigación Biomédica Elara James. Miré la tipografía, tinta negra sobre papel blanco hueso, y sentí que algo se movía profundamente en mi pecho. No era orgullo. No era venganza. Era paz. Me habían visto. No porque levantara la voz. No porque insistiera. Sino porque creé algo que no podían ignorar. Coloqué la invitación sobre mi escritorio, justo al lado de la taza agrietada. La fisura en su costado atrapó la luz. La caligrafía torcida de mi prima aún sonreía desde la cerámica, reina de la ciencia. Esa misma tarde, recibí una llamada de la decana de desarrollo. Quería confirmar mi asistencia y preguntó si me sentiría cómoda con una develación de placa durante el evento. El anuncio será público, dijo. Compartiremos tu contribución, tu investigación y tu visión. Dije que sí. Con una calma tan completa que casi me sorprendió. Más tarde esa semana, asistí a una reunión de planificación en la oficina central de la universidad. Me mostraron las representaciones finales. El edificio era impresionante, vidrio curvado, iluminación suave, alas dedicadas a investigadores estudiantiles. Mi nombre coronaría la entrada, flanqueado por bancas y jardines para polinizadores. Pero fue el interior lo que me dejó sin aliento. Un muro de honor. No solo para mí, sino para las mujeres que habían abierto el camino antes que yo. Mi sugerencia. Mi insistencia. Una línea del tiempo de nombres olvidados. Heroínas silenciosas de la ciencia. El comité aplaudió la idea. Salí de la reunión y me senté en los escalones frontales de la antigua biblioteca del campus, los mismos escalones donde una vez comí ramen entre clases. Los mismos donde lloré tras un experimento fallido en segundo año. No era solo un edificio. Era un entierro para cada vez que alguien preguntó, ¿pero qué es lo que realmente haces? No publiqué nada al respecto. No se lo conté a mi familia. Pero la universidad sí lo hizo. Anunciaron el banquete. Publicaron mi nombre. La prometida de mi hermano lo etiquetó en los comentarios con, «Oye, esta es la misma noche que tu discurso». Lo observé desarrollarse en silencio. Mi madre respondió debajo de la publicación, «Estaremos allí de todos modos». Tan orgullosa de nuestros 2 hijos. No me había llamado en 6 meses. No sabía que yo no solo asistiría. Yo era la razón por la que el evento existía. Unos días después, envió un mensaje al chat familiar. «Vamos todos al evento de la universidad en octubre, tú también puedes ir, Elara. Tu hermano va a brillar». Miré el mensaje durante 1 minuto completo. Luego escribí, «Estaré allí». Ella reaccionó con un emoji de corazón. Ese fue todo el intercambio. Todavía no sabían nada. Me encontré pensando en todas las cosas que nunca preguntaron. ¿Cuántas horas había trabajado? ¿Cuántas veces sacrifiqué una comida por una compra de suministros? ¿Cuántas noches me quedé despierta, temiendo que un solo resultado fallido pudiera cerrar nuestra financiación? ¿Cuántas personas había orientado en silencio, sin aplausos, sin mención? Nada de eso les había importado. Porque su medida de éxito siempre había sido el volumen. Pero el mundo había comenzado a girar hacia otra cosa. Algo más firme. Un reconocimiento que no necesitaba gritar. La semana antes del banquete, la universidad me envió el borrador final de mi discurso de presentación. Era simple. Poético. Claro. Preguntaron si quería hacer ediciones. Agregué una línea al final. La criaron para ser elegida. Yo me crié para sobrevivir. Esa línea se quedó. La imprimí. La doblé. La guardé en el bolsillo de mi abrigo como una promesa. Mi asistente notó un cambio en mí esa semana. Pareces más alta, dijo. No lo expliqué. Algunas tormentas no truenan. Algunos nombres no resuenan hasta que están tallados en piedra. Y esta tormenta estaba casi aquí. No ruidosa. Pero permanente.
No anunciada. Pero inevitable. El día del banquete llegó como cualquier otro. Despejado. Sin importancia aparente. Pero yo sabía lo que traía. Me vestí de gris pizarra, elegante, reservado, discretamente desarmante. Un color que no exigía atención, hasta que la luz lo tocaba en el ángulo justo. Llegué a la universidad 30 minutos antes y caminé sola por el patio exterior. El nuevo edificio se alzaba en el horizonte, completo pero aún intacto por las multitudes. Sus paredes de cristal reflejaban el sol de la hora dorada. Mi nombre estaba oculto tras una cortina de terciopelo. Esperando. Una voluntaria estudiantil me recibió en la entrada. Doctora James, dijo, con los ojos abiertos de par en par, gracias. Por todo esto. Asentí, toqué suavemente su hombro y entré. El banquete se celebraba en la rotonda del edificio académico central, techos altos, pasos que resonaban, arreglos florales con los colores de la universidad. Ya podía oír voces filtrándose desde el vestíbulo. Risas. Tacones resonando. Familiares. Me quedé en las salas. Observando. Respirando. Entonces llegaron. Mi madre entró con su postura habitual, firme, con un vestido que había visto una vez en una foto de boda de hace años. Mi hermano a su lado, el pecho inflado, su prometida colgada de su brazo como seda. Se veía bien. Seguro. Un hombre que creía que el escenario había sido preparado para él. Se acercaron al acomodador, quien los señaló a sus asientos reservados cerca del escenario. Vi sus rostros al tomar los asientos, cómodos, orgullosos, expectantes. Saludaron a algunos invitados, abrazaron a un vecino viejo, se presentaron como la familia del orador invitado. Y yo estaba a 1,5 metros detrás de ellos. Invisible por diseño. No me vieron. Cuando la rectora de la universidad subió al escenario, las luces se atenuaron un poco. Un murmullo recorrió la sala. Buenas noches, comenzó. Esta noche, nos reunimos para honrar a quienes dan forma a nuestro futuro, no solo con ideas, sino con el coraje de hacerlas realidad. Aplausos. Estamos orgullosos de inaugurar esta noche una piedra angular de ese futuro, una instalación biomédica de última generación que servirá a miles de estudiantes y cambiará incontables vidas. Vi a mi hermano inclinarse hacia adelante ligeramente. La rectora continuó. Este edificio existe gracias a la visión de una mujer, a la perseverancia silenciosa de una mujer, a la inversión de una mujer en lo que otros no podían ver. Vi a mi madre mirar hacia mi hermano. Sonriente, anticipando. Entonces las luces cambiaron. Y así, por favor acompáñenme a dar la bienvenida a la visionaria detrás del Centro de Investigación Biomédica Elara James. El foco se movió. Doctora Elara James. Silencio. Mi nombre resonó por la rotonda, limpio y agudo. La sala se giró. El rostro de mi madre se desplomó. La mano de mi hermano se deslizó del respaldo de su silla. Y yo di un paso hacia la luz. Durante un segundo completo, nadie aplaudió. Estaban demasiado atónitos. Entonces alguien se puso de pie. Aplaudiendo lentamente. Otros lo siguieron. No fue una ola de aplausos, fue un torrente. Un estruendo de manos. Ovaciones de pie. Personas que nunca había conocido con lágrimas en los ojos. Estudiantes. Donantes. Decanos. Pero no mi familia. Permanecieron sentados. Ojos abiertos. Bocas congeladas en formas que no podían formar palabras. Caminé hasta el podio con pasos firmes. Cuando llegué al micrófono, hice una pausa. Miré la sala. Encontré sus rostros. Los sostuve. Y entonces hablé. He pasado la mayor parte de mi vida escuchando que mi trabajo era silencioso, complicado, innecesario. He oído a mi propia familia preguntarse si alguna vez haría algo digno de ser recordado. Murmullos suaves recorrieron la sala. Pero yo creo que el silencio no es ausencia de significado. Es presencia de resistencia. Y hoy, rompemos ese silencio. Hice un gesto hacia la pantalla detrás de mí. Apareció una fotografía, la placa de dedicación del edificio. Centro de Investigación Biomédica Elara James. Para quienes les dijeron que su propósito era demasiado silencioso para importar.
Jadeos. Luego vítores. Terminé mi discurso no con adornos, sino con las palabras que había llevado conmigo durante años. Pensaron que yo era la decepción. Yo era la base. La sala estalló. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Excepto 3 pares. Mi madre se veía pálida, las manos rígidas sobre el regazo. Mi hermano miraba fijamente hacia adelante, inmóvil. Su prometida susurró algo, pero él no respondió. ¿Y yo? Yo no sentí nada más que claridad. Ellos habían venido a celebrarlo a él. Pero se irían habiéndome presenciado a mí. Ellos pensaban que eran la historia. Pero yo era la página en la que estaba escrita. Y ahora, llevaba mi nombre. Tras la ovación de pie, regresé a mi asiento. No al del público, sino al reservado en el escenario, centrado, bordado con mi nombre en hilo dorado. Al sentarme, con la sala aún zumbando, mis ojos se deslizaron hacia la multitud. Mi madre finalmente se había puesto de pie, lentamente, sus manos aplaudiendo con la energía justa para ser vista. Mi hermano seguía sentado. Su boca apretada en una línea que traicionaba el colapso de la certeza. El siguiente orador se acercó al micrófono. La atención se desvió, pero el ambiente nunca volvió del todo a su guión original. Yo lo había reescrito. El banquete continuó según lo programado, presentaciones, reconocimientos a donantes, bandejas de postres con arreglos delicados de frutas. El aire estaba cargado de curiosidad, de preguntas susurradas tras manos cuidadas. La gente se me acercó con gratitud, admiración, a veces incredulidad. Querían fotos. Autógrafos. Mentoría. ¿Y mi familia? Merodeaban en los bordes de la sala, sin saber dónde colocarse. Cuando se alzó el brindis final y el evento fue llegando a su fin, me dirigí hacia el patio. El edificio estaba iluminado desde dentro, brillando como una linterna para el futuro. Los invitados salían, maravillados, tomando fotos. Fue entonces cuando sentí una mano sobre mi hombro. Mi madre. Elara, dijo, en voz baja. Su voz era firme, demasiado firme. Tú, nunca nos contaste. Me giré lentamente. Su expresión era indescifrable, atrapada entre asombro y algo más. Tal vez vergüenza. Tal vez confusión. No había nada que decir, respondí. Serena. Fáctica. Mi hermano apareció a su lado, mandíbula tensa. ¿Entonces todo esto era tuyo? Asentí una vez. Nos hiciste quedar como unos tontos. No, dije. Ustedes mismos se hicieron quedar como desprevenidos. Parpadearon. Por una vez, les fallaron las palabras. No me quedé. Caminé más allá de ellos, hacia el edificio, adentrándome en el nuevo aire que traía consigo. A la mañana siguiente, recibí una invitación para una cena familiar privada el próximo fin de semana. En casa de mis padres. Sin asunto. Sin contexto. Solo, queremos hablar. La miré durante un largo rato. Dije que sí. No porque les debiera algo. Sino porque ahora, yo sostenía el silencio en mis propios términos. El día de la cena, llegué puntual. Llevaba un blazer oscuro y zapatos sencillos. Nada llamativo. Solo centrada. Equilibrada. Un reflejo de quien me había convertido. La casa lucía igual, pequeño porche, campanillas de viento golpeando el borde de la memoria. Toqué una vez. Mi padre abrió la puerta. No habíamos hablado mucho en años. Se hizo a un lado sin palabras. La mesa ya estaba puesta. Esta vez, sin platos desechables. Mi hermano estaba sentado en un extremo. Mi madre al centro. Un lugar reservado para mí, frente a ella. Comimos en silencio al principio. Sin brindis. Sin discursos. Solo el tintinear de los cubiertos y el peso de la recalibración. Después de la comida, mi madre carraspeó. Quería decir, comenzó, doblando una servilleta lentamente, que no sabía. Sobre todo esto. Sobre lo grande que era. Lo que estabas haciendo. No dije nada. Mi silencio no era cruel. Era medido. Ella continuó. No es que no nos importara. Mi hermano intervino.
Es solo que, Elara, nunca nos explicaste nada de esto. Simplemente, te desapareciste en tu trabajo. Los miré a ambos. Nunca me desaparecí, dije. Ustedes simplemente dejaron de verme. Eso cayó como una piedra sobre vidrio. Se quedaron inmóviles. Mi madre asintió, con la mirada baja. Supongo que no entendimos. No, corregí con suavidad. No lo intentaron. Mi hermano empujó su plato. ¿Y ahora qué? Tienes tu edificio, tu momento. Ya demostraste tu punto. Inhalé profundamente. Nunca hubo un punto que demostrar, dije. No lo construí para ustedes. Lo construí a pesar de ustedes. Él se estremeció. Mi madre exhaló con fuerza. Me levanté, colocando mi servilleta sobre la mesa con una quietud definitiva. Vine esta noche porque quería ver si algo había cambiado, dije. Pero ahora veo, ustedes aún esperan que vuelva más pequeña. Ninguno habló. Me dirigí a la puerta, luego me detuve. No voy a desaparecer de nuevo. Pero tampoco me voy a encoger. Salí al anochecer, el viento atrapando los bordes de mi abrigo. Mis manos estaban firmes. Mi mente, clara. Esa cena no fue una confrontación. Fue una confirmación. De que habían construido sus identidades alrededor de la idea de mi fracaso. Y ahora, tenían que vivir en un mundo donde yo nunca necesité su aplauso. Pensaron que volvería humillada. Pero me fui aún más erguida. Porque esta vez, yo era quien sostenía la puerta. El día de la inauguración pública llegó con una simetría perfecta, exactamente un año después de la noche en que me entregaron ese plato de papel. Esta vez, no habría confusión sobre quién era la invitada de honor. La universidad no escatimó en detalles. Banderas con el logotipo del centro de investigación colgaban de los postes. Los estudiantes llevaban pines personalizados con forma de microscopios, grabados con mis iniciales. Estaciones de noticias locales se habían instalado por el campus, cables serpenteando por el césped, cámaras apostadas como testigos silenciosos. Me encontraba dentro del atrio del nuevo edificio, dejando que el silencio se impregnara en mis huesos. Había algo sagrado en la forma en que la luz del sol atravesaba los paneles de vidrio del techo y tocaba el suelo de mármol bajo mis pies. Entonces, se abrieron las puertas. Los invitados comenzaron a llegar, estudiantes, exalumnos, donantes, profesores, miembros del consejo municipal. Observé cómo sus ojos se agrandaban, sus pasos se volvían más lentos. Mi nombre estaba en todas partes, no en letras ostentosas, sino en la arquitectura. Grabado en la viga de acero del vestíbulo. Repujado en el muro de becas. La gente comenzó a reunirse cerca del escenario de la ceremonia. Se habían dispuesto filas de sillas en forma de media luna, frente a los escalones donde se cortaría la cinta. Los vi llegar. Mi madre, vestida cuidadosamente. Mi hermano, un paso detrás. Su presencia ya no me atravesaba, flotaba como un clima distante. Lo dejé pasar. Permanecía dentro mientras ellos tomaban asiento. Un miembro del personal universitario se acercó. «Estamos listos para usted». Asentí. Al salir, cayó un silencio sobre la multitud. Las conversaciones se apagaron. Las cámaras giraron. La rectora tomó primero el micrófono. Hoy no inauguramos solo un edificio, sino un faro. Un hogar para la investigación que salva vidas. Un espacio que moldeará la medicina, la tecnología y la política durante generaciones. Aplausos. Pero nada de esto existiría sin la brillantez silenciosa y la determinación inquebrantable de una mujer. Se volvió hacia mí, extendiendo una mano. Doctora Elara James, por favor acompáñenos. Avancé. Cada paso abría tierra nueva bajo mis pies. Ella me entregó unas tijeras ceremoniales. Doradas. Pesadas. Simbólicas. Nos paramos frente a la cinta. ¿Le gustaría decir unas palabras?, preguntó en voz baja. Tomé el micrófono. Una vez estuve en este mismo patio como estudiante, comencé, mi voz medida. Era una entre muchas. Una chica con ideas demasiado grandes para el espacio que se le daba. Algunas cabezas asintieron. Algunos ya lo sabían. Vengo de un hogar donde se alababa la ambición, pero solo si se veía de cierta manera.
Me dijeron que investigar era un lujo, que los títulos eran adornos, que el silencio significaba insignificancia. Miré a los estudiantes reunidos al frente. Pero el silencio no es insignificancia. El silencio es el aliento antes de la creación. Escuchaban. Este edificio no se trata de mí. Se trata de todos aquellos a quienes se les pidió demostrar su valor antes de que se les permitiera existir en él. Hice una pausa. Es para quienes fueron subestimados, y luego superaron la medida. Retrocedí. La rectora alzó la cinta. Con un corte suave, la barrera cayó. Un rugido de aplausos se elevó. La gente se adelantó, recorriendo el lugar, tomando fotos, haciendo preguntas. Pero fue el cambio en la multitud lo que noté. A ella la aplaudieron. Pero cuando yo me levanté, se hizo el silencio. Mi madre permanecía inmóvil. Mi hermano se recostó en la silla, mandíbula tensa, las manos en el regazo. La gente pasaba junto a ellos sin reconocerlos. Toda la atención, las cámaras, los elogios, pertenecían en otro lugar ahora. Y ellos lo sabían. Más tarde, un reportero se acercó para una breve entrevista. ¿Qué inspiró este centro?, preguntó. Sonreí suavemente. El silencio, dije. Luego me giré hacia la vitrina cercana, la que habían inaugurado justo dentro de la entrada. En su interior reposaban algunos artefactos, una copia de mi primer artículo publicado, un prototipo de los primeros experimentos de laboratorio, y la taza rota. Reposaba sobre terciopelo, iluminada desde arriba, con una placa de bronce debajo. En honor a los comienzos que el mundo no tomó en serio. Mi madre se detuvo frente a ella por un largo tiempo. La observé desde lejos. No lloró. No habló. Simplemente colocó su mano sobre el vidrio, y la dejó allí. Pasé junto a ella, tranquila, sin apuro. No hablamos. No era necesario. Ya no tenía nada que demostrar. Solo algo que preservar. ¿Alguna vez has visto subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. La cinta había sido cortada, las fotos tomadas, los periodistas satisfechos. Pero el eco de esa tarde permanecía mucho después de que los aplausos se desvanecieran. Me quedé, caminando por los pasillos del nuevo centro de investigación en casi completo silencio. Los voluntarios recogían las mesas. El personal guardaba folletos. Pero yo caminaba lentamente, como si recorriera mi propio pasado en reversa, moviéndome del legado hacia el origen. Me detuve otra vez frente a la vitrina. La taza seguía ahí, inmóvil bajo la luz suave. Rota pero entera. Desestimada antes. Reverenciada ahora. Estuve ahí sola, hasta que no lo estuve. Mi hermano apareció a mi lado, manos en los bolsillos, la mirada fija en la exhibición. Así que aquí fue donde desapareciste, dijo, sin mirarme. No respondí. Dejó que el silencio se estirara. No, no sabía que era así, añadió finalmente. Aún así, no dije nada. Se movió un poco. Es un buen edificio. Asentí una vez. No es para ti. Se estremeció un poco, como si la verdad hubiera aterrizado demasiado limpiamente. Pudiste habérnoslo contado, dijo. Lo hice, respondí, en voz baja. Solo que no en el idioma que ustedes estaban dispuestos a escuchar. Abrió la boca de nuevo, pero no salió nada. Asintió levemente y se alejó. Eso fue todo. Después, vi a mi madre cerca de los escalones frontales, rodeada de algunas personas del pueblo que habían hecho el viaje. La felicitaban, confundiendo su sonrisa congelada con orgullo. Ella aceptaba todo con cortesía, pero sus ojos recorrían el espacio a su alrededor como alguien buscando una orilla que ya no existía. Eventualmente, se acercó a mí. Elara, dijo, con la voz cuidadosa, es más de lo que imaginé. La miré, con una expresión indescifrable. Siempre lo fue, respondí. Vaciló. Estaba orgullosa de ti, ¿sabes? Solo que, no lo entendía. Estudié su rostro en busca de algún rastro de la mujer de la que solía buscar aprobación. Solo encontré edad e incertidumbre. No necesitabas entenderlo, dije suavemente. Solo necesitabas respetarlo. Parpadeó. Por primera vez en mi recuerdo, sus ojos parecían inseguros. Estábamos pensando en invitar a la familia alguna vez, murmuró.
Solo nosotros. Una cena de verdad. Incliné la cabeza. ¿Con los platos buenos? Un leve rubor subió a sus mejillas. Intentó reír. Se quebró en los bordes. Tal vez, dijo. Lo pensaré, respondí. Luego caminé más allá de ella, no con crueldad. Solo con firmeza. Porque la diferencia ahora no era la distancia. Era la dirección. De regreso en el centro, el personal de la universidad se había reunido para un brindis privado. Copas de champán en mano, chocaron los vasos y me agradecieron nuevamente. Pero dejé la mía intacta. No necesitaba brindar por mí. El edificio ya lo había hecho. Los correos comenzaron a llegar en cuestión de días. Invitaciones para conferencias magistrales. Solicitudes de entrevistas. Donantes que querían conocerme. Estudiantes pidiendo mentoría. Leí todos. Respondí a la mayoría. Pero nunca los reenvié a casa. En el trabajo, las cosas cambiaron casi de la noche a la mañana. Mis pasantes caminaban con más seguridad. Los colegas me consultaban más directamente. Personas que antes pasaban de largo por mi oficina ahora se detenían, preguntaban, escuchaban. No fue el edificio lo que cambió las cosas. Fue la propiedad de él. En cierto momento, un periódico local publicó este titular. Le dijeron que su título era inútil. Ahora su nombre está grabado en piedra. Mi madre me envió el enlace. Sin comentario, sin emojis. Solo el enlace. Lo dejé sin abrir. Esa semana, me llamó. Por primera vez en meses. Sé que estás ocupada, decía su voz en el buzón, pero quería preguntar si podríamos ir a ver el edificio. Solo nosotros. Sin multitudes. Solo familia. Guardé el mensaje. Pero no respondí. La verdad es que ya lo habían visto. Solo que no sabían cómo mirar. El centro abrió oficialmente ese lunes. Los estudiantes entraron en masa, algunos susurrando, otros asombrados. Recorrieron los pasillos que yo había diseñado, se sentaron en los bancos que insistí en que se construyeran sin esquinas afiladas, tocaron la pared donde mi nombre brillaba en bronce cepillado. No me conocían como la hija de alguien. Ni como la hermana de alguien. Sino como una mente que había creado un espacio para que otros pensaran libremente. Y eso era todo lo que yo necesitaba. Querían que me callara. Querían que fuera invisible. Pero ahora pasarían todos los días por puertas que yo construí, con mi nombre sobre ellas. La consecuencia no fue una explosión. Fue un susurro. No todo lo que se rompe hace ruido. En las semanas posteriores a la gran inauguración, mi madre llamó 3 veces. Escuché cada mensaje pero no los devolví. Usaba mi nombre completo ahora, nunca él, nunca cariño. Siempre el Lara. Como si nombrarme del todo pudiera construir un puente sobre aquello que antes había ignorado. Sus mensajes eran cuidadosos, como alguien que avanza sobre hielo que sabe que ha resquebrajado. Vi el reportaje en la revista médica, dijo en un mensaje de voz. Salías preciosa en la foto. Guardé una copia. En otro, estoy intentando aprender más sobre lo que realmente haces. He estado leyendo artículos en Internet. Has logrado mucho, ¿verdad? Sí. Sí, lo había hecho. Pero nada de eso era nuevo. Simplemente nunca le importó, hasta que la multitud se puso de pie a aplaudir. Ahora recorría el centro de investigación todas las mañanas antes del trabajo. Mis pasos dibujaban un bucle silencioso pasando por las puertas de los laboratorios, las salas de estudio, el salón de innovación donde los estudiantes presentaban nuevas ideas en paredes blancas que luché por instalar. Ahora me llamaban doctora James, incluso en los pasillos. El tono no cargaba formalidad, sino peso. No distancia, sino respeto. Pasé frente a la vitrina una mañana y vi que alguien había dejado una nota adhesiva amarilla sobre el cristal junto a la taza. Escrita a mano, con letra ordenada. Gracias por no rendirte, incluso cuando ellos no te veían. Nunca supe quién la dejó. No lo necesitaba. Porque ahora, el reconocimiento no venía en forma de aplausos, sino de presencia. La gente se quedaba. Estudiaban allí. Hacían preguntas. Recordaban. En casa, las cosas también cambiaron. Mi hermano publicaba menos.
Su página de negocios quedó en silencio. Su podcast se pausó sin previo aviso. Alguien me dijo que había tomado un trabajo en una firma local, perfil bajo, sueldo estable. No hubo anuncio. No hubo fotos. No me alegré por ello. Ese nunca fue el objetivo. La justicia poética no es venganza. Es claridad. Y la claridad es un espejo que tienen que mirar, solos. Eventualmente, mi madre envió un correo electrónico. Era largo. Lo envió tarde en la noche. Titulado simplemente, quiero decir algo bien. Hablaba de momentos de la infancia que yo había olvidado, como solía alinear mis muñecas como si fueran asistentes de laboratorio. Como una vez lloré cuando un kit de ciencia se mojó bajo la lluvia y ella no lo reemplazó. Como, en el fondo, siempre asumió que superaría mi silencio. Admitía que no había entendido cuánto daño había causado su indiferencia. Cuánto había confundido el silencio con ausencia. Escribió: no espero nada de ti. Solo quería que supieras, ahora lo veo. Todo. Y lo siento. Cerré la laptop suavemente. No lloré. Solo me sentí llena. No de rabia. Ni siquiera de perdón. Solo de verdad. La siguiente vez que llamó, contesté. No hablamos como madre e hija. Hablamos como dos personas de pie entre las ruinas de lo que debió haber sido. Me preguntó si alguna vez volvería a casa. Le dije que aún estaba decidiendo qué significaba hogar. No hubo rencor en ello. Solo honestidad. Porque el verdadero hogar que había construido, el centro, el laboratorio, los estudiantes que mentoreo, me dio algo que ellos nunca me dieron. Me dio un espacio para existir sin necesidad de traducirme. Un día, al salir del edificio, una joven me alcanzó cerca de la puerta. Doctora James, dijo con la respiración entrecortada, solo quería darle las gracias. Soy la primera de mi familia en dedicarse a la ciencia. Camino por este edificio todos los días y siento que pertenezco. Asentí. Perteneces. Ella sonrió, luego dudó. ¿Alguna vez los extraña?, preguntó. A los que no lo vieron. Miré hacia el edificio, sus líneas limpias, su vidrio abierto, su fuerza silenciosa. Algunas veces, dije. Pero no tanto como solía extrañarme a mí misma. Ella asintió lentamente, comprendiendo. Nos separamos allí, frente al lugar que construí desde el rechazo. Por la noche, aún dejo la luz encendida cerca de la ventana de mi oficina. Nunca digo por qué, ni siquiera cuando los encargados de limpieza preguntan. Pero es para mí yo más joven, la que estudiaba bajo fluorescentes parpadeantes, la que comía cereal seco en su taza rota y se preguntaba si algo de eso importaría. Sí. Importó más que los aplausos, más que los titulares, más que su arrepentimiento tardío. Porque ahora pertenezco a un lugar que fue tallado con mis propias manos. No dado. No aprobado. Construido. Sobreviví a ser invisible. Pero más aún. Me convertí en alguien que nunca necesitó sus ojos para brillar. Ahora, cuando camino por los pasillos que llevan mi nombre, no pienso en venganza. No pienso en aplausos ni en el silencio ni en el largo dolor de ser subestimada. Pienso en raíces. No del tipo que se planta en la tierra, sino en el tipo que crece dentro de nosotras, cuando luchamos por mantenernos enteras en un mundo que sigue pidiéndonos partirnos para ser aceptadas. Durante años, intenté encajarme en su comodidad. Usé la humildad como disfraz. Lo llamé paciencia. Me dije que si era lo suficientemente buena, amable, servicial, me verían. Pero ahora entiendo, algunas personas no pueden ver más allá de la forma que te asignaron al principio. Y cuanto más tiempo te mantienes pequeña por ellos, más creen que ese es tu tamaño natural. El día que dejé de intentar encajar en su definición de valor fue el día que conocí la mía. Ahora, mi nombre no es algo que espero escuchar. Es algo con lo que construyo. Con lo que enseño. Con lo que elevo a otros. El centro de investigación funciona sin tropiezos. Estudiantes de todo el país vienen a trabajar bajo programas a los que yo una vez soñé tener acceso. Sus ideas son audaces, compasivas, necesarias. Veo en ellos la misma chispa que yo llevé, y la protejo con firmeza. Mantengo la taza rota en mi oficina ahora. No en una vitrina. No detrás de vidrio. En mi escritorio.
junto a mi laptop. Sigue siendo un recipiente. Sigue siendo un recordatorio. No está rota. Está curtida. A veces la miro y recuerdo el momento exacto en que supe que había terminado de explicarme a quienes solo querían oír su propio eco. Me tomó años aprender que alejarse no significa que les fallaste. A veces significa que por fin te elegiste a ti misma. Mi madre escribe correos ocasionalmente ahora. Nada pesado. A veces me reenvía artículos donde me citan, a veces escribe frases como, orgullosa de ti, seguidas de 2 puntos en lugar de 3. Es su versión de ternura. No somos cercanas. Pero ya no fingimos. Una vez me preguntó si alguna vez iría por Navidad. Le dije, si voy, llevaré mi propio plato. Ella rió, pero yo no. Porque lo decía en serio. Aún hay momentos, tarde por la noche, en los que me pregunto cómo habría sido ser celebrada mientras ascendía. No después. No porque fue demasiado grande para ignorar. Sino con suavidad. Durante. Ese anhelo vive en mí. Pero no me gobierna. Porque construye algo más fuerte que su demora. Construye un legado sin permiso. Construye visibilidad sin aplausos. Y construye una vida donde la única validación que necesito es la presencia. La mía. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, sabes esto. No estás sola. Comparte tu historia abajo. Si esta historia tocó una parte silenciosa de ti, una que recuerda haber sido ignorada, ridiculizada o amada solo cuando era conveniente, entonces este espacio es tuyo. No eres demasiado. No eres demasiado callada. No eres invisible. A veces, los capítulos más poderosos comienzan cuando dejas de esperar a que te presenten, y comienzas a escribir tu propio nombre en la historia. Cada semana en este canal, compartimos historias de fuerza silenciosa, justicia poética y personas que dejaron de encogerse para encajar en habitaciones que nunca fueron construidas para ellas. Si eso suena como un hogar, suscríbete. Perteneces aquí. Y si alguien alguna vez te dijo que tus sueños eran demasiado suaves, tus palabras muy pocas o tu valor demasiado oculto, recuerda esto. La voz más fuerte en la sala no siempre es la que lidera. A veces, es la que no escucharon hasta que resonó en piedra.